Buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. El líder invitado del programa de hoy es el economista César Barreto, exministro de Hacienda, actual directivo del Banco Familiar. Con él vamos a hablar acerca de políticas públicas en materia económica. Vamos a hablar acerca de cómo va a comportarse o cómo van a comportarse los incentivos económicos que han sido impulsados desde el gobierno a partir de la pandemia. Cómo evolucionarán durante el 2021 y durante el 2022 esos estímulos y qué pasará con la economía cuando el gobierno decida ir retirando esos estímulos en la medida que la economía recobre los niveles de actividad prepandemia. También vamos a hablar con el doctor César Barreto acerca de dos indicadores de la macroeconomía que hoy suenan preocupantes. En primer lugar, el déficit fiscal y en segundo lugar, el nivel de endeudamiento. ¿Qué tan grave puede ser para la economía que el déficit fiscal no vuelva a la disciplina de la ley de responsabilidad fiscal? ¿Y qué tan grave es para la economía que nuestro nivel de endeudamiento haya cruzado el límite del 30% y se acerque al 35% del tamaño de la economía? Bueno, de eso vamos a hablar con el invitado de hoy. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas que nos auspician. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO. Y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor César Barreto, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del economista César Barreto. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, un placer. Gracias por la invitación. Doctor César, hablemos de economía durante poco más de 50 minutos. Permítame empezar haciéndole la siguiente pregunta. En economía, doctor, y dígame si estoy equivocado, le pido que usted me corrija, existen fenómenos de corto plazo. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto anual. Y existen también, a esos fenómenos de corto plazo yo le llamo las fotografías. Y a las tendencias yo le llamo la película. Durante un periodo largo, 15 años, en nuestros últimos 15 años, 2003-2018, hemos visto una película con una tendencia de crecimiento positivo. Si miramos algunas fotografías, por ejemplo 2009 y 2012, en esos años hubo retracción económica respecto a sus años anteriores.
Pero esas fotografías o fenómenos de corto plazo no alteraron la tendencia de crecimiento, es decir, la película. Dicho esto, doctor, le quiero consultar lo siguiente. ¿Qué pasó en 2019? Retracción económica de menos 0,5%. 2020, aparentemente, la retracción económica es de menos 1%. Estos hechos puntuales, 2019 y 2020, son fotografías que no van a terminar alterando nuestra tendencia de crecimiento económico, es decir, la película completa, o estamos hablando de un punto de inflexión. A partir de 2019 se inicia otro ciclo con otra tendencia. Bueno, a ver, la descripción es muy buena, muy ilustrativa, digamos, ¿verdad? Efectivamente es así, hay fenómenos de corto plazo y hay fenómenos y la economía tiene una forma de funcionar desde un punto de vista del mediano y largo plazo, ¿verdad? El funcionamiento económico responde un poco a la estructura de incentivos y a las expectativas que tienen las personas, los consumidores, las empresas que invierten, el gobierno que hace su tarea, ¿verdad? Ok. Pero digamos que vivimos todo el tiempo en un mundo incierto. La incertidumbre es la que domina. Cuando uno está mirando hacia adelante o se proyecta hacia el futuro, es incierto, es imposible de poder predecir lo que va a pasar. Y en ese mundo incierto, de tanto en tanto, países como los nuestros, nuestro país que tiene una estructura económica característica basada en el sector agropecuario, por ejemplo, enfrenta ciertos tipos de choques que de tanto en tanto ocurren. En nuestro caso, el clima, por ejemplo, es una variable que está fuera de nuestro control, que de tanto en tanto nos ayuda y en otros momentos por ahí nos pega un golpe para cuando hay una sequía, ¿verdad? Entonces, en una economía que normalmente está funcionando de una manera, de repente viene una sequía, por ejemplo, un año, y eso pega un golpe fuerte porque afecta a un sector importante, la base de la economía, que es el sector agropecuario. Eso nos pasó en el 2009, eso nos pasó en el 2012, nos pasó en menor proporción en el 2015 y nos pasó de una manera importante en el 2019. Y obviamente estos golpes, como reducen la producción, ¿verdad? Vos ves una foto de ese año que es una foto mala, es una tendencia que relativamente es buena. Nosotros venimos 15 o 18 años de crecimiento importante, ¿verdad? Que hoy el país económicamente es muy diferente de lo que era ya por el 2002-2003, ¿no? El 2019 tuvimos una sequía que obviamente impactó, la producción cayó y encima, como el sector agropecuario es grande, tiene efectos colaterales hacia otros sectores también. No compra maquinaria, impacta todo el sector proveedor de maquinaria, la importación de maquinaria. No compran vehículos, consumen menos, de todo tipo, cosas de todo tipo, productores agrícolas que son importantes en términos como consumidores, digamos, ¿verdad? Entonces tiene efectos ampliados en los otros sectores también, ¿verdad? Es imposible predecir el clima, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Uno espera nomás que venga bien el clima, o los productores empezamos a rezar y qué sé yo, para que el clima sea bueno, ¿verdad? Y si nos viene mal, bueno, tenemos que enfrentar la realidad como se viene, ¿verdad? Okay. Lo que nosotros hemos hecho es aprender, una cosa importante en los últimos 18 años que nos ha marcado un poco este cambio de tendencia, es que hemos aprendido a vivir con eso. ¿Qué significa aprender a vivir con eso? Que vos tenés que ser consciente de que estamos sujetos al clima y vos tenés que prepararte para enfrentar años malos casi todo el tiempo. O sea, vos no podés, por ejemplo, sobreendeudarte mucho en un país donde enfrenta este tipo de eventualidades que van a ocurrir. No sabes nomás cuándo, pero va a ocurrir. Entonces vos tenés que estar preparado. Esas cosas nosotros hemos aprendido a manejar. Lo aprendió a manejar el gobierno, lo aprendió a manejar el sistema financiero, que es un sector muy importante, interrelacionado con todos los sectores, ¿verdad? Y eso nos permitió enfrentar bien lo del 2009, enfrentamos bien lo del 2012, o sea, no es que nos fundimos porque ocurrió eso, porque uno si está mal parado, viene un golpe así, te puede fundir. Bueno, nosotros, como aprendimos a vivir en este régimen, digamos, ¿verdad? Nos preparamos y aguantamos en general, ¿verdad? 2019 aguantamos también, el gobierno incluso implementó políticas macroeconómicas activas por primera vez en el 2019, eso no lo habíamos hecho en el 2009 ni en el 2012. Pero en el 2019 sí aplicamos políticas macroeconómicas activas para contrarrestar eso. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Entonces la caída del 2019, la economía cayó menos de lo que hubiera sido por el golpe que recibimos.
¿Pero qué implicó eso? El Estado se tuvo que endeudar de manera importante para poder contrarrestar el impacto negativo. Segundo semestre de 2019. El segundo semestre de 2019. Bueno, que se recuperó la economía y estábamos en proceso de recuperación cuando viene otro evento imprevisto que fue la pandemia a principios del 2020. Cuando estábamos en pleno proceso de recuperación, viene otro golpe fuerte por encima de lo que ya sufrimos en el 2019 con el clima, con la pandemia, que fue mucho más fuerte porque de características diferentes. Por ejemplo, no podíamos trabajar, algunos sectores no podíamos trabajar. Entonces, la forma en que la política, de vuelta implementamos política macroeconómica activa, mucho más activa que la de 2019, pero que también el golpe fue de características diferentes. O sea, cuando a vos te prohíben trabajar, ¿qué vas a vivir? El Estado tenía que prever mecanismos para asistirle a alguna gente que no tenía saldo, no tenía ahorro. O sea, por ahí lo que teníamos ahorro podíamos aguantar, pero hay muchas veces, el 1% tiene ahorro en Paraguay, el resto no lo tiene. Entonces, el Estado tuvo que prepararse y efectivamente implementó una política de emergencia, incluso no es lo tanto ni de contracíclica, de emergencia en este caso, para asistir a muchos sectores a enfrentar un evento muy negativo que le impedía trabajar, ¿verdad? Y se hizo bien, o sea, los resultados fueron buenos en ese sentido, gastamos mucho dinero, pero y hay mucha gente por ahí que no estaba de acuerdo con esto, ¿verdad? Hubo muchas discusiones durante todo el año pasado, pero yo siempre dije, lo que pasa es que justamente es que nosotros nos manejamos de manera ordenada por tantos años, de tal forma de estar preparados para enfrentar eventualidades de este tipo. Porque si no estábamos preparados para enfrentar eventualidades de este tipo, los impactos habrían sido muchísimo más catastróficos socialmente. Se palió, ¿verdad? Obviamente imposible de resolver, pero se palió, ¿verdad? Y ese paliativo fue importante y nos permitió incluso salir bastante mejor parado que muchos otros países que tuvieron menos espacio para poder hacer estas cosas. Cuando usted dice hay gente que no estaba tan de acuerdo, se refiere a tomar la deuda que tomamos. Exactamente, hubo mucha discusión en el momento que íbamos a tomar una deuda de 2.000 millones de dólares, que es mucho dinero, o sea, cualquiera le asusta. Nosotros veníamos del ritmo de endeudarnos 500 millones, 600 millones por año, ese era nuestro ritmo. De repente Correcto. Esto nos obligó a tener que tomar, creo que en total vamos a terminar con 2.400 millones de dólares en el 2020. Okay. Mucho. Entonces, ¿por qué mucho? Y porque la eventualidad que se nos presentó fue muy grande. Y si no encarábamos con mucha decisión esto, los resultados hubieran sido muy, muy malos. Encima en nuestro país que no tenemos una red de protección social para protegerle a la gente ante esta eventualidad. Nosotros tuvimos que recurrir a cosas así medio de urgencia para poder resolver la situación del momento, porque no estábamos preparados en la estructura, en la capacidad de responder a este tipo de cosas. Financieramente teníamos capacidad, pero la capacidad operativa de implementar cosas no tenemos preparada. O sea, tuvimos que recurrir a cosas muy puntuales. Exacto. Usted dice, si no hubiésemos recurrido a ese endeudamiento, los resultados hubiesen sido peores, en términos sociales. En términos sociales nosotros, o sea, mucha gente que vive el día a día, por ejemplo, que vos no le dejás salir a trabajar y de qué va a vivir, él no tiene de dónde agarrarse si es que ocurre una situación como esa. Entonces, sí o sí teníamos que por lo menos proveerle dinero para que puedan comer, lo básico, ¿verdad? Y se hizo eso, ¿verdad? Y llegó, más de 2 millones de personas recibieron estos subsidios de manera muy masiva, un poco desordenada la forma que lo hicimos, pero no había otra manera. Correcto. Por suerte la tecnología nos ayudó, se registraban por sistemas por aplicaciones que se crearon así de urgencia y se le envió el dinero a través de los celulares y funcionó. Llegó el dinero, ¿verdad? Para la clase media, para los pequeños empresarios que también, por ejemplo, profesionales independientes, que también viven del día a día de su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí nos llegamos con una política efectiva. Ellos sufrieron mucho más, ¿verdad? Hay gente que tenía un cierto nivel de vida que de repente no puede generar ingresos y obviamente el golpe para ellos fue muy fuerte y no hubo una asistencia acorde a lo que ellos necesitaban. Porque no es lo mismo que vos tener un nivel de vida, no sé, 20 millones de guaraníes por mes, ¿verdad? Sí. Te cae a cero y te dan 500.000 guaraníes y otra cosa es, ¿verdad? Entonces, en esas cosas no pudimos ser muy efectivos, pero para la gran mayoría de la gente creo que fue efectiva toda la política que se implementó. Perfecto. Doctor, volviendo un poco a la perspectiva sobre el pasado. Si yo miro los fenómenos de corto plazo o crecimiento de la economía, me voy a encontrar con que la gran mayoría de los años, en el periodo 2003-2018, hemos crecido. Y como usted dijo, tuvimos problemas 2009, 2012 y 2015. La pregunta es, esos problemas, la caída de la economía, 2009-2012, siempre fueron motivados por factores climáticos
o precios internacionales relacionados con campo? ¿Siempre es campo lo que nos lleva para arriba o lo que hace que caigamos? Bueno, ahí tengo que separar también, así como lo hiciste vos, análisis de corto plazo respecto del mediano plazo. Lo que a nosotros nos dio un gran impulso desde el 2004 en adelante fue el aumento de precios de commodity a nivel internacional, que de repente de vender soja a $200 la tonelada terminamos vendiendo a $500 la tonelada, ¿verdad? Y los costos no aumentaron de manera proporcional, entonces el margen que quedó era muy grande y eso permitió reinvertir e incrementar la producción de manera muy importante. Encima, aparte también las reglas de funcionamiento de la economía son bastante flexibles, que permitió al sector privado responder a eso, ¿verdad? Entonces nos dio un impulso de crecer a tasas importantes que no teníamos por 2 décadas anteriores, ¿verdad? Gracias a eso, ¿verdad? Como ese es el motor, obviamente que cuando ese motor recibe un golpe afecta a todo al resto de la economía, ¿verdad? Entonces, como es tan importante, o sea, es el motor que nos impulsa durante 15 años, pero también cuando un año tiene problemas, también nos golpea ese año con mucha fuerza, por la importancia que tiene, por la relevancia que tiene. Pero también tuvimos otros golpes, por ejemplo, nuestros países vecinos son volátiles, ese es otro frente que nosotros tenemos, ¿verdad? Exactamente. Argentina cae, nos golpea. Brasil cae, nos golpea. Brasil crece, nos ayuda. Argentina crece, nos ayuda, ¿verdad? Entonces, son dos países encima muy volátiles que, más que los commodities, la volatilidad de estos dos países nos ha golpeado también en distintos años, ¿verdad? Correcto. Solo que el impacto no fue tan fuerte en términos de la macro, porque la macro recibía ese dinero tan grande que venía de la exportación de commodities, ¿verdad? Pero sí puntualmente en algunos sectores, en la ciudad de frontera, cada vez que hay problemas sufre mucho y hay mucha gente involucrada en eso. Exactamente. Informalmente. Correcto. Eso, la informalidad es un problema, ¿eh? Porque uno no sabe finalmente cuánta plata es la que genera, cuánta es la que pierde cuando pierde, o sea, es muy difícil analizar eso con datos reales y concretos, ¿verdad? Lo único que sabemos es de que como hay mucha gente, hay problemas y seguro que hay mucha gente que tiene problemas, como ahora, por ejemplo, ¿verdad? Que hay problemas con el comercio fronterizo por el problema de cruzar la frontera y qué sé yo, y obviamente hay mucha gente que está sufriendo ese impacto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay que en el cuadro nuestro, el comercio fronterizo informal es un factor determinante también de lo que pasa, especialmente en el bolsillo de mucha gente. Correcto, ¿no? Correcto. Doctor, como usted dijo al principio, en la economía tiene mucho que ver la expectativa de los agentes, también tiene mucho que ver el rol que juega el Estado. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es el impacto que puede tener la estabilidad de los números de la macroeconomía en el desempeño futuro? Estoy hablando de la dinámica de la economía. Si puede influir o no en que perdamos dinamismo económico, el hecho que ahora uno mira los números de la macro, y no digo que estén mal, si comparamos con otros países, estamos bien, pero dejó de ser un país con un bajo nivel de endeudamiento sobre el tamaño de la economía y dejó de ser un país con un déficit fiscal controlado. Estamos como tres veces lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. Que nosotros veamos eso, obviamente esto es consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Si nosotros miramos esa pérdida de solidez de la estructura macroeconómica de la economía, eso puede impactar en desempeño y en dinamismo macroeconómico, por ejemplo, menos cintura del gobierno para tomar deuda para obras. Digo menos cintura porque si ya estamos cerca del 33% de la economía, tengo que ser más prudente a la hora de endeudarme, entonces puede caer mis inversiones en obra y eso puede impactar en la economía. Cuénteme, ¿cómo impacta lo uno en lo otro? Bueno, el rol del Estado es muy importante en generar, en afectar las expectativas y generar previsibilidad. El Estado es pequeño, o sea, lo que hace el Estado nunca va a resolver el 100%. Si vos tenés un Estado que es, en nuestro país, 14% de la economía y tenés el 86% que es privado, ¿verdad? Sí. El 86%, por lo que pasa con el 86% es mucho más determinante de lo que pasa con el 14%. Entonces, ¿cuál es el rol más importante que juega el Estado siendo el 14%? El generar previsibilidad,
generar previsibilidad, afectar las expectativas positivamente significa eso, ¿verdad? Sí. Si el Estado, como en estos 15 años afectó, porque el Estado no aplicó política macroeconómica activa desde el 2003 hasta el 2019 que lo hizo por primera vez, ¿verdad? No lo aplicó porque no tenía los márgenes, porque no se podía endeudar, entonces si vos no te podés endeudar no puedes aplicar política macroactiva, ¿verdad? Pero la política macroeconómica activa puede generar estabilidad, pero si se maneja responsablemente. ¿Qué significa manejar responsablemente? Que si la economía está retraída y yo actúo activamente, el Estado actúa activamente para tratar de contrapesar, significa de que para mantener eso que vos decís, esa cintura para adelante, yo tengo que retirar de vuelta esos estímulos cuando la economía ya se recupera la normalidad. Es una discusión que estamos teniendo en este momento. Yo estoy insistiendo mucho de que nosotros, encima que ya tenemos deuda más alta, ¿verdad? Cierto. Ese 33% ya es una mochila importante, ¿verdad? No es todavía, por ahí no te frena totalmente, pero ya es una mochila pesada, ¿verdad? Nosotros actuamos bien correctamente en el 2019 y en el 2020 para contrapesar los golpes que recibimos, pero cuando la economía se recupere nosotros tenemos que retirar lo antes posible esos estímulos para estar preparados y mantener esa cintura para el siguiente golpe que vamos a recibir. Estoy seguro, porque el clima es un factor que para nosotros en el 2023, 2024, 2020, en cualquier momento puede venir una sequía profunda que nos golpee de vuelta y que va a necesitar que el Estado actúe para contrapesar de vuelta. Va a poder actuar si tiene margen para hacerlo. Si no tiene margen, como no lo tiene Brasil o no lo tiene Argentina, cierto, y va a tener que quedar mirando para otro lado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, doctor, dígame, sí, ¿cuáles son los estímulos que hay que retirar? ¿Se refiere a subsidios? ¿Se refiere a elevar la tasa política monetaria? ¿Qué hay que retirar una vez que comiencemos la recuperación post-crisis coronavirus? Y hay que retirar todo. Nosotros hemos hecho prácticamente todo, en este caso pusimos casi toda la carne en el asador en esta oportunidad porque era el grande el golpe, ¿verdad? Bajamos la tasa de interés casi 0%, igual que Estados Unidos, ¿verdad? Hicimos programas de transferencia extraordinaria de distribuir dinero a muchísima gente, mucho dinero, ¿verdad? Se aumentaron las inversiones públicas de manera sustancial, también especialmente en el 2020. E incluso se postergaron el pago de algunos impuestos para aliviarle un poco a muchas empresas en términos del flujo de caja en un momento difícil. O sea, toda la carne al asador pusimos ahora. Entonces ahora tenemos que revertir todo esto. ¿Y cuándo lo hacemos? Es la pregunta. Ahí está el tema, ¿verdad? En nuestra perspectiva, nosotros tenemos que recuperar la posición neutral de todas estas políticas en el 2022. Porque la economía ya va a estar funcionando en su normalidad en el 2022. La economía ya va a estar funcionando en su normalidad en el 2022. Según nuestra perspectiva del tercer o cuarto trimestre de este año, ya suponiendo que avanzamos normalmente en la vacunación, porque esa es la parte crítica acá, ¿verdad? Porque hay sectores que todavía dependen de eso, ¿verdad? Pero supongamos tercer trimestre o cuarto trimestre, o incluso que todo este año, pero el año que viene va a ser un año normal. Porque todos los motores están funcionando. ¿Quiénes son los que están apagados, los que no pueden? O sea, no se pueden permitir, eventos de gran magnitud. Entonces, los que se dedicaban a esos eventos no pueden trabajar. Ellos no están teniendo mínimos ingresos hoy, ¿verdad? Sí. Ahora, si vos les liberás, ellos van a empezar a trabajar. O sea, no es un problema de demanda lo que tienen. Ellos no pueden trabajar nada más, ¿verdad? Claro. Pues yo estoy seguro, por ejemplo, en San Bernardino organizaron no sé qué cosas, se llenó de gente. Sí. O sea, todo el mundo está deseoso de salir y ver alguna cosa, ¿verdad? Correcto. Entretenimiento estamos buscando. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, no es un problema de demanda, es un problema de restricción de oferta, no me dejan hacer. Eso tenemos que corregir este año. Ese es el problema, no es más inversión pública o tasas bajas, ya no es el problema. Tenemos que vacunar lo antes posible a todo para que la economía, la gente podamos hacer lo que normalmente hacíamos antes, ¿verdad? Correcto. Entonces en esa perspectiva, el 2022 la economía se normaliza. Significa, tenemos que normalizar la política fiscal y tenemos que normalizar la política monetaria en el 2022. ¿No? El gobierno, a mí me preocupó que el gobierno planteó, por ejemplo, converger al límite de la ley de responsabilidad fiscal en el 2024. O sea, eso no tiene ni un contenido técnico, eso es más político. Estamos también en un momento del ciclo electoral, ¿verdad?
ciclo político electoral de aquí al 2023 que impacta estas cosas. Discúlpeme Sí. sobre el punto. Sí. Usted había escrito un artículo en sus columnas habituales Sí. en donde hablaba de no volver de golpe a la ley de responsabilidad fiscal y hacerlo en 2 años. Sí, pero para mí esos 2 años es 2022. 2021 correcto. es una transición. Ah, ok. Entonces yo estoy diciendo, el año pasado tuvimos déficit fiscal del 6,5, este año yo sugerí que sea 3, sin embargo lo que está previsto es 4, y yo dije el 2022 que va a ser normal, tenemos que volver al 1,5. Oh. Que el 1,5 todavía estamos en dedona, no el ritmo de $600 millones por año, no es que Exacto. bajamos a 0, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Claro, para ser realista, porque de 6 bajar a 1,5 claro, es imposible. Es difícil de un año a otro, no sé que sean demasiado transitorias las cosas que estás Pero haciendo. tampoco ¿no? llevarlo a 2024, pues a usted le parece un nivel de endeudamiento peligroso. No solamente eso, vas a perder. El 2024 entra un nuevo gobierno, que seguro que hizo muchas promesas electorales, ¿verdad? Para un nuevo gobierno normalmente hace muchas promesas electorales. Le vas a poner a un gobierno que ganó una elección con muchas promesas, que va a empezar su gobierno haciendo un ajuste fiscal, que es todo lo contrario a lo que él esperaba seguramente. No va a ser el ajuste fiscal. O sea, en otras palabras, mi expectativa es que si nosotros no corregimos esto rápido, el déficit fiscal va a quedar permanentemente en el 2,5-3% del PIB, y eso es mucho. Eso ya es tu margen de maniobra que tenés, vos ya lo perdés totalmente. No vas a poder enfrentar ya posteriormente ninguna situación calamitosa o de sequía o lo que Okay, sea. me gustaría repetir eso. Si no corregimos el déficit fiscal y volvemos a la disciplina y a la cordura de la ley de responsabilidad fiscal, nuestro déficit va a quedar en 3% del tamaño de la economía. Estamos hablando de más de $1.000 millones que todos los años vamos a tener que endeudarnos para poder calzar. Así mismo, es porque Grave. el problema es que cualquier gobierno, el reducir el gasto fiscal, por eso la parte fácil pues, es distribuir plata, aumentar la inversión, entregar, o sea, esa es la parte fácil. Cierto. Ningún gobierno quiere hacer la parte difícil, que es vamos a retirar los subsidios, vamos a bajar la inversión. Nadie quiere hacer, ¿por qué? Porque tiene consecuencias de eso, ¿no? Lo que pasa es que esas consecuencias son necesarias para estabilizar la economía, porque si no vamos a perder el hilo. Si vos perdés el hilo, yo te digo, ni un solo país de América Latina ha tenido éxito haciendo eso. Ni uno solo, ni siquiera Chile, que cuando empezó con el problema del terremoto y tuvo que aplicar una expansión fiscal grande, con un déficit fiscal alto, que fue 2010 por ahí, ¿verdad? 2009, 2010, hasta ahora nunca más pudo bajar el déficit fiscal. Porque es hay que meter esto dentro del proceso político. Y el proceso político dificulta la gestión racional y técnica de la política fiscal. Correcto. El Banco Central, estoy seguro que va a hacer lo que va a hacer, lo que tiene que hacer. Cierto. La tasa de interés va a aumentar cuando ellos ven que la economía se normalice. El 2022, ya en el 2021 va a empezar a aumentar y en el 2022 se va a normalizar la tasa de interés que teníamos antes. Correcto. Porque ahí la influencia política, la parte electoral tiene poco impacto. Pero en la política fiscal, donde hay muchos procesos, muchos tomadores de decisión que tienen visiones distintas que la técnica, impactan. Por eso es que los que estamos del otro lado, que miramos más allá que una elección y queremos que la economía siga teniendo previsibilidad y podamos seguir creciendo como lo hicimos los últimos 15 años, queremos que la cosa se corrija. A mí no me importa la elección próxima, ¿verdad? Gane quien gane, yo lo que quiero es que la economía siga creciendo, no me importa quién gane. Cualquiera que gane, si las cosas hacemos bien, la economía va a seguir funcionando bien, ¿verdad? Correcto. Entonces, creo que eso es lo fundamental y lo que yo busco preservar, ¿verdad? Doctor, me dijo usted, el año 2022 ya va a ser un año en el cual la economía va a estar normalizada. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es normal? Normal es el dinamismo económico pre-coronavirus 2020, primer bimestre 2020, o normal es 2018, antes de la caída económica 2019. ¿Qué es normal? Buena pregunta esa. Nosotros venimos en una... cuando los precios de la soja estaban en $500, el potencial de crecimiento era alto, más del 5% de hecho. Crecimos un promedio de 5,5 más o menos en el periodo de más de alto precio de la soja. Okay. Ese es muy determinante porque como alto precio de soja genera mucho ahorro, y el ahorro es el que genera capacidad de inversión y de crecimiento. Mientras más ahorro tengas, más capacidad de crecer tenés. Cuando cae el precio de la soja, cae el potencial de crecimiento del país. Y eso se notó del 2014 en adelante,
que nosotros sostuvimos un crecimiento del 4%, ya no del 5,5%, pero con una inyección, ya una política de invertir en infraestructura con deuda. Y ya nosotros tuvimos que mantener un ritmo de endeudamiento de 600 millones por año de dólares para poder sostener un crecimiento del 4%. Que ese, con la ley de responsabilidad fiscal, que es un déficit del 1,5%, que es un déficit que estabiliza la deuda al nivel del 30%. Si tenemos un déficit de 1,5% que podemos seguir teniendo muchos años, lo que hace es, si bien la deuda en términos nominales crece, correcto, pero estabiliza con relación al PIB. Ok. Alrededor del 30, 33, 35, lo que quedemos ahora se va a estabilizar si es que el déficit vuelve al 1,5%, ¿verdad? El crecimiento económico le puede ganar al endeudamiento. Yo nominalmente crece mi nivel de endeudamiento, pero como porcentaje del PIB cae porque el PIB sube más de lo que yo me endeudo. ¿Puede pasar? Pasa si es que el crecimiento está determinado por otros factores. Por ejemplo, cuando el crecimiento está determinado por el boom de la ganadería, ponerle, ¿verdad? Okay. De donde se está generando inversión y donde hay crecimiento, sí, entonces es probable que en ese momento la deuda esté creciendo menos que el PIB. Correcto. Ahora, si el PIB está dependiendo de la deuda, es lo más probable que la deuda va a estar creciendo más que el PIB. Es en esa trampa la que tenemos que evitar caer. En esa trampa están muchos países hoy, han caído muchos en el pasado. Estados Unidos está en esa trampa en este momento. China está en esa trampa en este momento. Si uno mira, por ejemplo, China, desde el 1980 hasta el 2007, crecía muchísimo y tenía superávit fiscal. Desde el 2009 en adelante, la deuda pública en China crece más rápido que la economía. ¿Por qué? Porque su modelo ha cambiado, ya no puede crecer en base a exportaciones. Correcto. ¿Verdad? Ahora tiene que invertir en infraestructura, que es una serie de cosas más internas, para lo cual se tiene que endeudar para sostener un crecimiento alto. ¿Verdad? Por un tiempo lo puede hacer, ¿verdad? Cierto. Pero están llegando también a los puntos en los que es factible hacer lo que están haciendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces para nosotros somos países pequeños, ¿verdad? Muy volátiles, que enfrentamos shocks de todo tipo todo el tiempo. Nosotros tenemos la deuda. La política de endeudamiento es casi crítico para que nosotros podamos mantener esta previsibilidad, o sea, inyectar expectativas positivas para el sector privado, que es finalmente la que invierte y la que crea empleo y mueve la economía. Es fundamental. Si nosotros pasamos a depender del Estado, sí, ahí hemos perdido el tren. Correcto. Porque va a durar mientras podamos endeudarnos, ¿verdad? Cuando termine la deuda vamos a empezar a hacer esto, ¿verdad? Correcto. El nivel de endeudamiento medido en términos de porcentaje que corresponde la deuda sobre la economía. ¿Ya estamos en alerta al estar en 33% o es 35% el punto a partir del cual hay señales de alerta? A partir de 30 ya es una, diría yo, color amarillo. Ok. Eso también hay que, un país, el ingreso per cápita de Paraguay, la recaudación de impuestos que tiene Paraguay con el nivel de desarrollo que tiene es compatible con ciertos niveles de endeudamiento. Países con más desarrollo que nosotros, en la región, más Chile o Uruguay incluso, que tienen ingresos más altos que nosotros, sí, ellos pueden sostener niveles de deuda más altos, ¿verdad? Todavía sigue generando previsibilidad positiva hacia el futuro. Nosotros no. Nosotros hay umbrales que tenemos que ir pasando para que podamos llegar a eso, ¿verdad? Okay. ¿Por qué no nos han dado calificación de grado de inversión todavía? Porque las calificadoras, si bien nuestra deuda todavía es baja, ellos no confían de que nosotros seamos capaces de contener esto de manera responsable. Por eso estas cuestiones de corregir la política macroactiva ahora, sí, por ejemplo, son cosas positivas desde el punto de vista de la evaluación cualitativa que hace que hago yo mismo, no hace falta que sea una calificadora internacional, que hago yo mismo mirando mi propia perspectiva de decisiones de inversión que tengo que hacer, ¿verdad? O sea, no es un tema de calificadora nomás, esto es lo que hacemos cada uno de nosotros, si apostamos o no apostamos, que es lo que hacemos, ¿verdad? Okay. Me cuido nomás, voy a guardar mi plata allá, ¿verdad? O voy a comprar un terreno para dejar ahí el terreno, o voy a decidirme a enterrar plata en alguna inversión que voy a hacer, ¿verdad? Okay. Entonces, es un tema muy crítico esto, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros lo hemos hecho bien en estos últimos 15 años. Y yo he sentido que la clase política que es determinante en esto, ¿verdad?, ha comprendido la situación después del gran
atropellamos la pared en el 2002-2003 y parece que ahí ellos que algo les movió. Entonces apoyaron, por ejemplo, una ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Que para mí fue rarísimo, ¿verdad? Porque no le veía a nuestros políticos con el desarrollo, no sé, el pensamiento suficiente para aceptar ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Pero en la medida que ellos ven que es tan fácil endeudarse, ¿verdad? Cuesta mucho poder convencerle de que tiene que frenar porque hay que cuidar el endeudamiento. O sea, ahora el presidente de la República no está convencido de que hay que frenar la inversión porque el endeudamiento es grave, ¿verdad? Entonces, yo espero, por eso que es lo que estamos en el sector privado, y yo trato de cumplir ese papel, por más de que se enojen conmigo, se molesten conmigo, pero tengo que decir la verdad, porque ni un solo país de América Latina ha manejado bien esto. Si nosotros lo hacemos ahora, vamos a ser los primeros, ¿verdad? Y Argentina, y Brasil, y Uruguay, y todo terminaron en una crisis fiscal porque no fueron capaces de manejar esto. Espero que nosotros podamos manejarlo de manera diferente. Ojalá, sería realmente algo diferente. ¿Se enojó alguien con usted, doctor? Muchas oportunidades sí, porque cuando uno está en función de gobierno y como recibe críticas de todos lados, ¿verdad? Y encima alguien que fue ministro por ahí, que conoce la función, digamos, la tarea esa, te critica, eso golpea un poco el que está del otro lado, ¿verdad? Pero yo soy muy sincero, o sea, mis intenciones son buenas, o sea, yo no es que ataco porque quiero perjudicarle a alguien, o sea, yo digo algo que mi razonamiento es técnico, yo estoy diciendo lo que es razonable es esto. Okay. Ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Correcto. Ustedes pueden hacer lo que quieran, es su responsabilidad. Después habrá que equilibrar entre lo razonable y lo impopular. Así mismo, ¿verdad? Así. Doctor, hablemos de políticas públicas sobre el punto. El nivel de endeudamiento ha crecido, estuvimos frente a una crisis que nos obligó, como usted dijo, a poner toda la carne en el asador, más de $2.000 millones, y ahora hay que resolver el tema. Por un lado, hay un proyecto de ley dentro de lo que es la reforma administrativa del Estado que se llama administración de pasivos. Explíqueme si eso puede ayudar a darle mayor cintura en cuanto a capacidad de pago al Estado. Y por otro lado, siempre sobre el mismo tema, cuando encaramos este nivel, luz amarilla le llamó usted, este nivel de endeudamiento, ¿podríamos suponer entonces que indefectiblemente en algún momento vamos a tener que ver la presión tributaria para que podamos mantener nuestra capacidad de pago ante un nivel de deuda creciente? Bueno, a ver, la ley de administración de pasivos es económicamente, y eso, lo que pasa es que estas cosas por ahí no son tan intuitivas y para el sentido común no es tan fácil de entender, porque nosotros nos administramos en el sector privado de una forma en que tomamos deuda, si es que tenemos capacidad de pagar, y obviamente si tomamos compromisos después tenemos que generar los ingresos para poder pagar esos compromisos, ¿verdad? Lo que pasa es que en el caso del Estado, que tiene una visión macro, ¿verdad? Lo que haga con la deuda contrae o expande todo el tiempo, contrae o expande. Mientras aumenta la deuda, expande; si reduce la deuda, contrae. Y encima, si es deuda externa, contrae a todo el país, ¿verdad? O expande a todo el país. O sea, yo le inyecto al país en este año, por ejemplo, $1.200 millones que va a ser el endeudamiento, pero si yo el año que viene tengo que pagar esos 1.200 millones, tengo que extraer recursos de toda la economía, $1.200 millones para pagar afuera, y eso contrae fuertemente. Entonces, una vez que vos te endeudaste en el Estado, mirando desde el punto de vista del Estado macro, ¿verdad? No es eficiente que vos reduzcas la deuda en términos nominales, no es eficiente, porque si lo haces, lo que vas a hacer extraer recursos que le vas a hacer sufrir a la economía de manera innecesaria. Por eso que vos miras de todos los países, no solamente Paraguay, y vos ves que la deuda nominalmente es $1.000 millones, $2.000, $3.000, $4.000, $5.000, ¿verdad? Y cuando los economistas analizamos esto, no miramos luego el valor nominal, lo que miramos es qué tanto peso está representando esto, en este caso nuestro, no sé, $10.000, $12.000 millones respecto al tamaño de la economía hoy. Okay. ¿Por qué? Porque ese nivel yo sé que no lo voy a bajar. Entonces, para que no lo bajes, es como que yo tengo que refinanciar todo el tiempo lo que me está venciendo cada año. Perfecto. Y entonces la ley de administración de pasivos apunta a eso. Apunta a que hasta dónde el Estado puede contraer
y cuánto es mejor, en vez de pagar, pasar para más adelante. Así mismo. Eso es lo que hace, y se le llama, veo que los medios de comunicación le llaman bicicletear la deuda. Efectivamente, en nuestra terminología popular paraguaya, estamos bicicleteando la deuda, ¿verdad? Pero bicicletear la deuda es lo eficiente cuando voy a tener la deuda. Porque si vos vas a pagar de manera neta, lo que vas a hacer sufrir a la economía en ese momento que lo haga. Correcto. Entonces, vas a ver vos, cuando los países dicen vamos a corregir el nivel de deuda, lo que hace es, vamos a dejar de endeudarnos, por lo menos, ¿verdad? Y cuando uno se deja de endeudar y la economía sigue creciendo, lo que baja es el 35%, baja a 34, a 33, a 30, qué sé yo, en 15 años puede bajar de vuelta al 20% del PIB. Correcto. Así es como funciona la política macro. Exactamente. Que no tiene la misma lógica del sentido común que nosotros manejamos a nivel del privado, ¿verdad? No, correcto. La segunda parte de la pregunta. Mucha gente se estará preguntando, si este nivel de endeudamiento sigue creciendo, estamos hablando de un déficit fiscal que va a ser difícil de bajar y que va a haber que calzar con deuda, posiblemente tenga que tocarse políticas tributarias para aumentar el nivel de recaudación del gobierno. Sí, lo que nos la forma que funciona eso es la siguiente. En la medida que vos vas aumentando el nivel de la deuda, los costos de intereses, o sea, vos vas a refinanciar el capital, pero los intereses sí vas a tener que pagar. Y esos costos de intereses van subiendo a la medida en que la deuda sube o aumenta la tasa de interés, ¿verdad? En nuestro caso, ambas cosas, o sea, la deuda está subiendo y hoy tenemos tasas bajas, pero puede ser que la tasa suba en los próximos años, ¿verdad? Entonces, cuando hay países, por ejemplo, como Brasil, que llegaron que el costo de intereses de la deuda nomás representaban 7-8% del PIB. Solo los intereses de la deuda. Estamos hablando del capital. Para pagar bueno, ahí está la cara, ¿verdad? Cuando voy a tener la mochila tan grande y tenés que, por ejemplo, si llegamos a un punto en el que tenemos que pagar de intereses que sea 5% del PIB y tenemos que tener una tasa del IVA adicional del 10%. Por ejemplo. O sea, de esto que tenemos 10, hoy tenemos que subir a 20. Correcto. Para poder pagar solo los intereses de la deuda, no el capital, que vamos a refinanciar. Sí. Entonces, lo que primero va a ir ocurriendo es que nuestra capacidad de inversión va a ir bajando, suponiendo que no tocamos los impuestos todavía. Aumenta la deuda, aumenta el costo de intereses, queda menos espacio para invertir. Vamos a seguir endeudándonos, ¿verdad? Pero ahora ya nos está pasando de que tomamos deuda por 800 millones y usamos para invertir 300, 500, o sea, 500. 300 usamos para pagar intereses, ¿verdad? Va a ir ocurriendo de que ese 300 de intereses va a ser 400, 500, 600, hasta que lleguemos a 700, los 800 millones que podamos endeudarnos, ya va a ser para pagar intereses y ya no vas a poder invertir en nada. No, ahí vas a tener que decidir, bueno, pero nosotros necesitamos seguir invirtiendo en infraestructura y vas a tener que subir impuestos para hacer eso. O si no, vas a tener que subir impuestos para pagar los intereses de la deuda. Exactamente. Pero vas a tener que subir impuestos para cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Ya sea para pagar los intereses, porque ya llegaste a una crisis y ya vino el FMI que le salvó a los acreedores y ahora tenemos que pagarle al FMI y vamos a tener que subir los impuestos para pagarle al FMI. Ese también es un factor importante acá. Las calificadoras de riesgo, los inversionistas internacionales y qué sé yo, no se preocupan tanto todavía de Paraguay que se endeude, qué sé yo. ¿Por qué? Porque hay un bombero acá, hay un bombero que genera un incentivo perverso, ¿no? Hay un bombero que ellos saben de que si Paraguay entra en problemas, va a venir ese bombero que se llama FMI, que nos va a dar la plata para que le paguemos a ellos, y el FMI, vamos a quedarnos endeudados con el FMI y con algún acuerdo stand-by que nos va a decir, señor Paraguay, usted tiene que subir los impuestos, usted tiene que bajar los gastos, usted tiene que reducir gente, o sea, todo lo que tendríamos que haber hecho luego normalmente antes de llegar a eso, va a ocurrir, ¿no? Yo estoy seguro de eso. Pero ese, para el privado mercado financiero internacional, es un subsidio implícito que está, como que no se preocupa tanto del riesgo. ¿Por qué es perverso, doctor? Y es perverso porque no se preocupa del riesgo. Si él enfrentara el riesgo de perder plata con nosotros, yo te aseguro, cualquier inversionista, ¿verdad? Yo te aseguro que tendría una mirada muy diferente. Pero como él sabe que tendríamos que pagar tasas muy altas. Tendríamos que pagar tasas más altas, exactamente. Doctor, la semana pasada, desde el Ministerio de Hacienda y Banco Central, nos comunicó que los niveles de actividad económica en diciembre de 2020 ya estaban más o menos en 98.3% de la actividad prepandemia, que sería el 100%, y que esto ya estaba prácticamente llegando a niveles, lo que generó comentarios no muy
favorables en la opinión pública, porque la opinión pública dice, espera un poco, eso parece Alicia en el País de las Maravillas. En realidad en la calle hay mucha gente que ha quedado sin empleo y hay muchos comerciantes que prácticamente están sin ventas. ¿Por qué hay esa diferencia entre lo que se siente en la calle, la economía del bolsillo, y la macroeconomía que dice esto ya está llegando a los niveles pre-pandemia? Bueno, efectivamente la actividad económica está llegando a lo cercano a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Eso es una realidad, los datos lo reflejan, ¿verdad? Lo que pasa es que es asimétrico la forma en que la economía va. Hay sectores que funcionan mejor que otros, ¿verdad? Hay sectores que están muy rezagados, hay sectores que no pueden trabajar todavía, hay sectores del comercio fronterizo que están muy golpeados. O sea, vos tenés de todo, desde que está todavía en 0 al que está ya en 150, ¿verdad? Ese que está en 150 compensa en la macro a ese que está en 0 todavía. Okay. Porque la inversión pública el año pasado fue altísima, mucho más alta de lo que nosotros habíamos proyectado. Y eso en el sector construcción obviamente genera un movimiento enorme, pero hay sectores que todavía están en 0. Entonces, estos sectores que están en 0 son aquellos que están todavía restringidos de poder trabajar normalmente. No depende tanto de la política macro, esto porque ni por más plata que vos inyectes, él no puede trabajar, no sé que vos le entregues directamente la plata a él, ¿verdad? Pero en los números macro está compensado con otros sectores así mismo, que hacen que los niveles lleguen. Así mismo, por ejemplo, el sector agropecuario está muy por encima de lo que tuvo en el 2019. Es un sector que como que está 150% por ahí, otro que está en 0. El sector construcción, que está 20% por encima de lo que era el año anterior, está compensando algo de alguien que está en 50%, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ir viendo este año es un poco inverso a eso, de que en la medida que la economía se va abriendo y la gente, el sector restaurante, por ejemplo, en diciembre tuvo un mes muchísimo mejor de lo que tuvo en los meses anteriores. Porque la gente se animó a salir. Ellos ya podían trabajar desde agosto por ahí, pero la gente tenía miedo. Pero en diciembre algo ocurrió que parece que la gente ya no quiso saber más nada, ¿verdad? Y se fue a los restaurantes, ¿verdad? Sí. Con los protocolos que hay, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Y eso le ayudó mucho a ellos. Si eso se sigue manteniendo, ese es un sector que ya va a ir recuperando su normalidad en los próximos meses con seguridad, si la gente se anima a ir de vuelta. Okay. ¿Ah? Entonces, así funciona esto. Entonces, encima los sectores que todavía no pueden trabajar son sectores de muchísima gente que están trabajando en esos sectores. Cierto, pero aportan poco valor agregado al PIB. En la globalidad es chiquitita su participación. Entonces, con los sectores grandes se mueven, ya sube la aguja así mismo del PIB. Lo que no podemos despreciar es que los sectores grandes son muy importantes en la dinámica de los efectos de primer orden, de segundo orden y de tercer orden que se va replicando hacia los otros sectores, ¿verdad? Correcto. Así funciona la economía, es un sistema dinámico integrado. Okay. Esa es la economía, ¿verdad? Correcto. El sistema dinámico integrado, ¿verdad? Exacto. Y dentro de ese sistema integrado, ¿cuánto mueve la aguja las inversiones en obra? Porque el presidente Mario Abdo cada vez que puede dice, estamos batiendo récord en inversión de obras públicas. ¿Eso transforma la vida de los particulares? ¿O estamos hablando de que tenga poco impacto en términos de generación de empleo? O sea, si uno hace escalas, digamos, ¿verdad? Obviamente que las obras de rutas tienen mucho menos impacto que calles o empedrados en ciudades, en zonas urbanas, ¿verdad? O viviendas. O viviendas, claro, viviendas. O sea, lo que yo haga en una zona urbana, ya sea en construir, no sé, desagüe cloacal o cosas que tengan mucho movimiento que depende de personas, cierto, obviamente tiene mucho más impacto que construir una ruta, no sé, la bioceánica, ¿verdad? Y no estoy descalificando a ninguna obra de infraestructura aquí, pero la realidad económica es de que esto tiene mucho menos efecto ampliado de la que tiene este. Nosotros casi todos los economistas coincidimos allá por mayo, junio, por ahí, de que teníamos que hacer muchas más obras como esta. Ok. Bueno, todos sugerimos eso. Lo que pasa es que la capacidad de respuesta operativa de las instituciones que manejan esta parte es cercana a 0 o muy pequeña. Sin embargo, lo que maneja ya tiene una capacidad instalada mucho más grande que el MOPC. Sí. Entonces, ¿dónde se fue más rápido? Donde tiene más capacidad de ejecución. Okay. Que se fortaleció mucho en los últimos 5 años la capacidad de ejecución de obras públicas, que es bueno, ¿verdad? Pero entonces, cuando vos tenés que, la plata se va donde más rápido se ejecuta.
Cierto. Acá no había ni proyectos, acá ya estaban todos los proyectos, muchos ya en ejecución, y se acelera. Esa es la razón. Esa es la razón. Pero todos coincidíamos de que había que poner la plata acá. Tiene más impacto, como dijo usted, ampliado. Ampliado, sí. Correcto. Efecto de primero, segundo, tercer orden le llamo yo, ¿verdad? Correcto. Porque mucha gente que recibe plata al inicio, que va y consume directamente y eso de vuelta genera ingresos ahí, y que de vuelta hay un segundo, tercero, cuarta, quinta ola. Perfecto. Así funciona en el sistema dinámico de crecimiento. Esto como que se va siendo expansivo gradualmente en el tiempo, ¿verdad? Hasta que alguien le pone freno y ahí se frena, ¿verdad? De cuando pones el freno y empezás a contraer, esto de vuelta ocurre lo contrario. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a entrar en esta parte ahora. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que este año el precio de la soja es $150 o $200 más que el año pasado. Eso implica que para el Paraguay va a recibir, ponele, $1.000 millones, pero va a ser $1.500 millones más por ahí. 1.500 millones, es mucho más que la deuda, o sea, vamos a contratar deuda por, creo que $1.200 millones. Bueno, como regalo al cielo va a venir ingreso por soja por $1.500 millones. Solo soja. Solo soja, y no estoy metiendo otra cosa, ¿verdad? Ese $1.500 millones va a ir derramándose así en el transcurso de este año, incluso hasta el año 2022, ¿verdad? Y eso es un impulso grande que va a dar a este proceso de recuperación que viene bastante bien en estos últimos meses, ¿verdad? Que es una gran cosa. Nosotros, imagínate que en septiembre, octubre, cuando estábamos pronosticando un poco lo que podía pasar en la economía este año, la gran duda que teníamos era si había un pronóstico de fenómeno de la niña, me acuerdo, ¿verdad? Que iba a haber sequía, iba a haber problemas de cosecha, ¿verdad? Ese era entre vacunarse y la sequía, eran los dos riesgos grandes para este año 2021. Correcto. Sequía no hubo, o sea, hubo al principio, golpeó una parte, pero la producción va a ser buena y los precios están extraordinariamente altos. Correcto. Doctor, justo sobre el tema, usted me está comentando lo sano que va a ser, o lo bueno que va a ser para nuestra economía ese sobreprecio de la soja en los mercados internacionales, que va a generar un extra de prácticamente $1.500 millones. Pero hay muchos que opinan y que demonizan a la agroproducción y hablan de una rentabilidad concentrada, hablan de que las expansiones para el monocultivo crecen de manera ilimitada, inclusive expulsando a campesinos y a indígenas. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, yo respeto a la gente que opina desde ese punto de vista. Yo lo miro de manera diferente. Nosotros, si no hubiera sido por el boom que tuvo la soja desde el 2004 o 2005 en adelante, hoy tendríamos un ingreso que sería entre un 30 y 40% menos de lo que tenemos. O sea, el impacto es grande. O sea, y ese impacto grande, o sea, es como que puede ser que tenga algún impacto negativo en algunas cosas, ¿verdad? Que hay que mitigarla, pero eso no implica de que vos tenés que matarle a esto para evitar que el resto se vea impactado negativamente. Que yo creo que el impacto negativo tampoco existe, ¿verdad? Pero bueno, respeto lo que dicen, eso no quiero entrar a discutir eso. Lo que sí estoy seguro es que un sector que te produce 4.000, 5.000 millones de dólares por año de ingreso, que viene del exterior, ni siquiera es interno. Es como que te trae plata de afuera, te inyecta 5.000 millones de dólares por año, que se multiplica después, ¿verdad? 30-40% del ingreso nacional hoy está basado en eso. Si no hubiéramos tenido eso, este país hubiera sido totalmente diferente, ¿verdad? Lo que pasa, doctor, es que algunas personas creen que eso que usted está diciendo nos lleva a lo que se llama la trampa del promedio. Mi vecino gana 10, yo gano 2, pero en promedio, según las estadísticas, ganamos 6 cada uno. Entonces mucha gente dice, claro, ¿cuánto ganan los agroexportadores? Lo cual, haciendo el cálculo de la división de ingreso total de un determinado departamento, por ejemplo, Alto Paraná, ¿verdad? Dividido la cantidad de habitantes, da un PIB per cápita alto. Pero ahí está donde la gente dice, claro, pero ese PIB per cápita es lo que le decía recién, ¿verdad? Mi vecino gana 10, yo gano 2, en promedio ganamos 6 cada uno. Pero en la economía del bolsillo real,
lo que argumentan es que eso no tiene derrame. Yo no comparto eso, el derrame es grande, lo que pasa es que no es directo y no se observa directo. No, es que César Barreto, que tiene 10.000 hectáreas de tierra, recibe $10.000 y le entrega a fulano 8.000. Reparte. No funciona así, ¿verdad? Exacto. La forma que funciona es que César Barreto recibe 10.000 porque produce 10.000 hectáreas de soja, ¿verdad? Y lo que hace con los 10.000 que recibe tiene un impacto primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, ¿verdad? Todos los choferes que hacen flete, por ejemplo. Todos los choferes, y no solamente los fletes. La economía de un país es, vos tenés sectores que son competitivos a nivel internacional, que mientras mayor sea el precio que ellos generen por lo que venden al exterior, mientras más alto sea ese precio, es mejor, porque esto va a permitir una cadena de función de consumo, inversión, de primero, segundo, tercero, e incluso el Estado, ¿verdad? Okay. Que va a llevar a que muchas personas van a trabajar en restaurantes, en comercios, en sectores de servicio en general, que si este no está generando esta plata, estos restaurantes, estos comercios, estos servicios no estarían. Y eso se nota en Catuete, Nueva Esperanza, Claro, San Alberto, en Santa Rita. Por eso es que hay que mirar el sistema integrado. Si vos analizás parcialmente esto, vos ves una realidad. Y esa realidad es incompleta. Yo creo que ese es, no sé si lo hacen a propósito, lo hacen porque no conocen que hay un sistema integrado, cómo funciona la economía, ¿verdad? Espero que sea esto último. O impulsado por motores psicológicos. Si yo veo que cada vez le va mejor, automáticamente pienso que eso está mal. Claro, pero tenés que pensar también de que si a este le va mal, supongamos que la soja desaparece, y este va a desaparecer su ingreso también. Si no lo miras de esa manera, estás analizando de manera incompleta la realidad. Correcto. Y te vas a equivocar mucho. Por eso yo digo, si la soja no existiera, hay un 30 o 40% del PIB, del ingreso nacional, que no existiría, que están todos acá en este sector. Un 30 o 40%. Si hoy nuestro PIB es de 40.000 millones de dólares, no superaría los 25.000 de no haber sido por la soja. Doctor, yo tengo un temor y quiero preguntarle si ese temor es infundado, es un miedo infundado o tal vez no. Tengo el temor de que la situación económica de la Argentina se complejice y que hayan muchos argentinos, de hecho ya hay argentinos que están viniendo y que están yendo a Uruguay, y que se incremente la cantidad de argentinos que venga y que entonces tengamos que competir en desigualdad de condiciones porque los argentinos tienen otro tipo de herramientas en términos de formación, de capacitación, de comunicación, por oportunidades laborales en nuestro país contra ellos. Bueno, yo creo que la preocupación es correcta. Ahora, el punto es el siguiente. Si los argentinos que vienen a Paraguay son emprendedores, que vienen y desarrollan proyectos de inversión productivos aquí en Paraguay, yo creo que no viene a competir con nadie, digamos, viene a crear valor agregado por la inversión que genera, por ahí productos nuevos, servicios nuevos, sectores nuevos, que va a dar oportunidades seguramente a mucha gente que puede trabajar. Hay muchos en Argentina, hay miles de pequeños y medianos empresarios que para allá son pequeños empresarios, pero para acá son grandes, porque el tamaño de la economía es muy diferente. Entonces, alguien que maneja una inversión de $10 millones allá es pequeño. Acá para nosotros una inversión de $10 millones es enorme, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es el lado bueno. Eso es el lado bueno que ya ha ocurrido luego en casos anteriores y que yo creo que va a ocurrir de vuelta, ¿verdad? Ahora, si vienen argentinos que sean, no sé, profesionales que vengan a buscar trabajo acá, y yo lo que creo que es difícil porque van a venir a buscar trabajo acá y el ingreso que van a conseguir acá va a ser menos de lo que tienen allá. Menos de lo que tienen. Menos de lo que tienen allá, porque hay que entender que Argentina tiene una lógica económica cuyo ingreso es más alto que el nuestro. Allá el costo de vida es más alto, pero el ingreso también es mucho más alto, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta, esa comparación en cuenta, ¿verdad? Acá los empleos que están disponibles son empleos de, no sé, salario mínimo y un poco más, es lo que hay más, ¿verdad? Correcto. Para ellos esos ingresos no son... Doctor, tengo que hacer una pausa. Y a la vuelta, por favor, dígame, 2021, ¿cuáles cree usted que van a ser los sectores ganadores o a quienes le va a ir mejor? ¿Y cuáles los sectores a quienes no le va a ir tan bien?
Vamos a hacer una pausa. Antes quiero comentarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor César Barreto. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con el doctor César Barreto. Doctor, tengo un minuto para cerrar el programa. Sectores más dinámicos y sectores menos dinámicos 2021. Yo creo que primero el sector agropecuario va a tener un beneficio importante por los mejores precios, y todos los sectores relacionados, proveedores de maquinaria, vendedores de automóviles, todo lo que están relacionado con el sector, este año va a tener un año mejor que el año pasado. Y vamos a ir viendo una recuperación gradual y paulatina de los sectores de servicios, que son los que sufrieron mucho el año pasado, muchísimo, ¿verdad? Y eso vamos a ir viendo una normalización de aquí hacia septiembre, octubre, noviembre de este año. Yo creo que se va a completar ese proceso, ¿verdad? Es un poco lo que nosotros estamos mirando, ¿verdad? Obviamente hay que ir siguiendo esto muy puntillosamente, día tras día, semana a semana, a ver cómo va evolucionando el tema del virus y los contagios, que es todavía lo indeterminado, ¿verdad? Exactamente. Hay que ver qué pasa ahí, ¿verdad? Exacto, y que le agrega esa incertidumbre mismo a la perspectiva. Doctor, un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Igualmente, gracias a usted. Soy Federico Galeano, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.